Bienvenidos todos. Vamos a ver hoy otro de los dos ministerios, de los 5 ministerios que hemos estado viendo como iglesia. Dentro de los dones, hay algunos que en algún momento, el sábado pasado yo estuve hablando acerca de el don de la pastoral y el tema, ¿verdad?, de pastores, pastoras, ¿verdad? Y también estuvimos tocando el tema de el don de presidir o del liderazgo. Hoy quiero tocar el tema acerca de el ministerio misionero apostólico y el ministerio de la predicación profeta o profético. Estos dos temas, apostólico profético, es lo que normalmente se mueve ahorita con una rama específicamente en algunas iglesias, que los lleva a creer que este es un movimiento nuevo. Pero realmente no es un movimiento nuevo, es un movimiento que el Señor Jesús dejó escrito en su palabra y fueron las bases de las cuales se iba a sostener la iglesia después del primer siglo, ¿verdad? Allá en el libro de los Hechos. Ahora, este tema ha sido mal enfocado, mal enseñado, mal interpretado, porque se considera el tema como lo profético o lo profeta, como la evidencia o como la interpretación, ¿verdad?, a través de sueños, visiones, la evidencia a través de yo veo, yo escucho, yo sé, yo puedo decirte, ¿verdad? Y en lo apostólico se ha considerado, ¿verdad?, ser la mentoría de muchas iglesias, que en algún momento esto llega a verse como la iglesia que cuantos más iglesias tengas como apóstol, más fuerte como apóstol tienes y más unción como apóstol tienes. Y esto no es realmente lo que habla el movimiento apostólico y profético que Jesús dejó desde el tiempo del Nuevo Testamento, y que Dios en el Antiguo Testamento también ya lo traía como tal. Ahora, ¿qué es? Vamos a irnos a la Biblia. Según los dones, ministerio misionero apostólico, ministerio de la predicación profetas, Efesios 4, 11 al 12. Vamos a leer la palabra. Efesios 4, 11. Leamos juntos, dice: y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son 5 ministerios. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son 5 ministerios. Ahora, a unos constituyó. ¿Quién lo constituyó? Dios, ¿verdad? Constituyó Dios. Si constituyó, entonces ya no constituye ahora. ¿Es un tiempo pasado el sistema apostólico profético o es un sistema presente? ¿Constituyó o sigue constituyendo? Sí, exacto. Ajá. Constituye. Entonces constituyó, si lo hizo, entonces ya no está activo hoy. Ha pasado. Como palabra, como expresión, ¿verdad?, del verbo constituir, sí es pasado, pero está activa. Enviado como delegado o autorizado. Es una persona que ha sido enviado y ha sido delegado a ministrar en algunos lugares que en algún momento no se ha abierto obra. Ese es en sí el formato del apóstol, ¿verdad? Lo que sugiere en realidad la teología sobre el ministerio del apóstol. Ahora, el movimiento para el oficio de apóstoles y profetas basa su afirmación en que los apóstoles y profetas deben ser parte de la iglesia, según Efesios 4, 11 y 12. Y asimismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes eran los santos? Los congregados de la iglesia.
O sea, estos 5 ministerios están hechos para constituir y delegar y de esta manera enseñar y capacitar a que la iglesia, los santos, estén completamente perfeccionados para la obra del ministerio y que no digan que no lo saben hacer. Para eso fue constituido el ministerio apostólico y profético. Si no lo quiere ver como apostólico profético, mírelo como misionero predicador o misionero predicación, ¿no? Entonces, que en realidad hoy en este tiempo alguien en el seminario de Lomas Verdes, el seminario bautista de Lomas Verdes mandó un comunicado diciendo que iban a tener una escuela de profetas. Y ya saben ustedes, ¿no? Les llovió, pero sobre mojado, ¿cómo dicen? Sobre mojado, ¿no? Y empezaron de que no, eso ya huele a nueva era, huele a distorsión. Pero en realidad es que el ministerio profético tiene que ver con la predicación. No es que estén levantando una escuela de profetas, es que están levantando una escuela de predicadores. Por eso los términos son los que a veces no encajan en nuestra mente. Pero vea, la palabra apóstol es de apostelo y significa enviado, delegado y autorizado. Y la palabra profético de igual forma. Entonces tiene algo que ver con la esencia misma bíblica que Dios ha instituido, pues, ¿no? Entonces ese es el problema. Pero en las mentes presentes de ahora, lo mal enseñado en la antigüedad, ahora cuando quieres en verdad enseñarlo correctamente, pues ahora está ese problema. Y bueno, yo comento eso porque en realidad sucedió. Durante el primer siglo de la iglesia existía el oficio del apóstol y el don espiritual del apostolado. El oficio o cargo de apóstol fue ejercido ¿por quiénes? Siguiente diapositiva. El oficio del apóstol y su don espiritual fue ejercido ¿por quiénes primeramente? ¿Por quiénes? Por los 12 apóstoles. O sea, bíblicamente tiene 20, estamos en el siglo 22, ¿sí, no? Tiene 22 siglos. Desde el siglo número 1, desde el primer siglo, que esto fue instituido por Dios en el Nuevo Testamento. Entonces usted y yo no podemos venir a quitar algo que ya ha sido instituido, que sí tiene base bíblica, que sí tiene una razón de ser. Entonces, y que fue hecho el oficio apostólico o su don espiritual, fue hecho a través de los 12 apóstoles. ¿Quién fue el que constituyó? Ahora sí, hermana Norma, ahora sí, ¿quién constituyó los 12 apóstoles? Hace un rato lo dijo. Jesús. ¿Quién lo constituyó? Jesús. ¿Quién lo constituyó? Cristo. Peléese con él. ¿Por qué constituyó así? Él decidió constituir apostolado. El apostelo, el ser enviados. Por eso él decía, yo os envío. Como el Padre me envió, yo los envío. Y fueron enviados de 2 en 2. O sea, la palabra enviado significa es que tienes que salir, tienes que ir. Una persona que empieza a salir y empieza a ir a llevar el mensaje de salvación se convierte en un apostelo, se convierte en un apóstol, se convierte en un misionero, pues vaya. Es un enviado. Para que esta iglesia se haya iniciado desde un principio, alguien tuvo que haber sido enviado aquí. ¿Alguien sabe la historia de esta iglesia? ¿Quién fue enviado aquí? ¿O quién llegó aquí? ¿O cómo se inició aquí? ¿Dónde? ¿Quién sabe la historia? Hermano Francisco, ¿usted sabe cómo llegó el mensaje aquí para crear aeropuerto? Usted llegó después, dice. Hermana Soledad, ¿usted sabe? ¿Quién llegó? ¿Quién vino? ¿Quién fue enviado para acá? Dios lo envió. Y usted vino y empezó a reunir gente aquí. Cuando llegó ya había gente reunida aquí o no.
Usted empezó con niños en su casa. Y ya después se unió el hermano Francisco y todos los demás. Amén. Mire, entonces es un apóstol. Se convirtió, fue un enviado. Es un misionero, una misionera, pues. No hay nadie quien pueda determinar y decir que esto no existe. Sí existe, está vigente hoy. En algún momento algunos de ustedes han sido enviados a algunos otros lugares o serán enviados todavía a algunos otros lugares. ¿Cuál es otra forma? A ver, entonces, los 12 apóstoles, ¿quiénes fueron los 12 apóstoles? Mateo, Marcos, Lucas. No, Marcos no, Mateo, Lucas, Juan. ¿Quién más? Judas, el otro Judas, ¿quién más? Felipe, ¿quién más? Natanael, ¿quién más? Santiago, ¿quién más? Tomás, ¿quién más? Pedro, muy bien, nos estamos olvidando del principal. Entonces, son los 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles que el Señor instituyó sobre ellos. Ahora, ¿qué más? Además de Matías, ¿quién ocupó el puesto de quién? ¿Quién fue el que se ahorcó? ¿Judas qué? ¿Tadeo o Iscariote? Iscariote, ¿verdad? ¿Por qué se ahorcó? A ver, Elizabeth. ¿Eres Elizabeth? No, ¿cómo te llamas? Anet. ¿Por qué se ahorcó? Iker, ¿por qué se ahorcó Judas? Iscariote. ¿No? A ver su hija, hermano. ¿Por qué se ahorcó Judas Iscariote? ¿No? ¿No? Zoe, ¿dónde está Zoe? ¿Por qué se ahorcó Judas Iscariote? Los estoy agarrando en curva, ¿eh? A ver el hijo de la hermana, ¿por qué se ahorcó Judas Iscariote? A ver la de la hermana Lorena, ¿algunos de ellos? ¿Ninguno? Vamos a ir con los más grandecitos. Yoali, ¿por qué se ahorcó? ¿No? ¿No? Vamos con los más grandecitos. A ver, Lisbeth, usted es maestra ya, usted ya debe saber. ¿Por qué se ahorcó? Porque traicionó a Jesús. ¿Y? ¿Por su traición nada más se ahorcó? Porque vendió a Jesús, lo traicionó. ¿Y lo vendió por cuántas? ¿Mande? Ya te ganaron, papá. ¿No? Para la otra, siga participando, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque son historias sencillas que uno tiene que saber y uno tiene que aprender. Bueno, y después de la muerte de Judas Iscariote, ¿qué sucedió? Dice que está en Hechos, ¿no? Que hubo y echaron ¿qué cosa? Echaron suerte. Ay, ahora me van a salir los hermanos. ¿Ve por qué sí podemos jugar a las cartas? A la lotería, al cubo, ¿no? ¿Cómo le llaman? El cubilete, ¿no? Echar suerte, ¿no? Dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías se convierte en un apóstol dirigido ahora ya por los apóstoles, pero en realidad determinado por Jesús aún todavía como una encomienda que les había dejado, ¿verdad? Y Pablo, ¿por qué se convierte en el último? Pablo lo dice como el apóstol, el último ¿qué? El abortivo, ¿no? Como el último, el abortivo, se me apareció a mí. ¿Quién lo establece? ¿Quién lo constituye apóstol a Pablo? Mismo Cristo, porque fue Cristo el que lo envía, ¿no? Fue Cristo el que se le aparece en el camino. Imagínense que hubiera llegado Pedro a compartirle a Pablo, se hubieran agarrado los dos. Pero imagínense que hubiera sido enviado Juan, el discípulo amado, ¿no? Lo hubiera cacheteado Pablo y lo hubiera encarcelado y lo hubiera matado, ¿no? Y aquel con el gran amor que tenía, pues no iba a poder. Así que Jesús mismo, a través de la figura de Cristo, resplandece su luz y de esa manera le enseña a través de la voz de a quién estaba persiguiendo, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hasta ahí Pablo es constituido nuevamente último apóstol como un oficio
dentro de los apóstoles de Jesús. No hay otro apóstol más, no hay un vicario de Cristo, no hay un hombre semejante a Cristo en la tierra, no es el sucesor de Pedro, no existe, eso no es real. Eso no es real, eso no es bíblico, eso no es la enseñanza correcta. ¿Ok? Los apóstoles fueron escogidos especialmente por Cristo. Vamos a Marcos capítulo 3, versos 16 al 19. Alguien que lo tenga rápido. 16 al 19. Juntos dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Siguiente. A Jacobo, hijo de Zebedeo. A Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Qué más? Y a Judas Iscariote, y el que le entregó, y vinieron a casa. Muy bien, diapositiva. Ahí está, Marcos 16, ¿verdad? Los apóstoles fueron elegidos especialmente por Cristo. Pero también la selección del sustituto de Judas se encuentra en Hechos capítulo 1, versos 20 al 26. No lo vamos a leer, pero ahí habla acerca de la sustitución de este Judas. ¿Por qué? Porque tenía que ser los 12, pues. Jesús lo había constituido así y había dejado esa enseñanza. Así que ellos no podían estar 11 menos 1. Tenía que haber un 12avo, un 11º. Así que constituyeron y la suerte cayó sobre Matías. O sea, Dios eligió nuevamente a que Matías de esta manera haya sido elegido. Y por último, Pablo fue escogido por Cristo según 1 Corintios 15, 8 al 9 y Gálatas capítulo 1, verso 1, 2 al 6. 2, 6 al 9. También en este encargo en que Judas le llama oficio, también debe tenerse en cuenta que Pablo es escogido por Cristo y a estos hombres les he dado la tarea de colocar la base de la iglesia universal, según Efesios 2:20, y en el primer siglo fueron creadas las bases de la iglesia universal. Siguiente diapositiva. Dones espirituales del apostolado como misionero, pero también aparece la enseñanza como misionero, quien abre nuevas obras. Entre los que tenían el don espiritual se encuentra ¿quiénes? ¿Quiénes tenían el don espiritual? Dice, después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. O sea, quiere decir que a Santiago se le apareció también, y de esta manera en el aparecer está el asunto de haber sido enseñado, constituido bajo el régimen de lo apostólico, como un oficio dado a través de Dios para con ellos. De ahí en adelante, nadie es dado un oficio directamente de Dios, pero sí trabajamos bajo el don que el Espíritu Santo ha dado, como el don de la profecía, o como el don del apostolado, o como el don misionero, el ser enviado. ¿Ok? Siguiente pasaje. ¿Cuál es el otro pasaje que tenemos? Es Gálatas capítulo 1, verso 19. ¿Alguien lo tiene? Juntos. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. Ahí están los pasajes. Pero también se le apareció a Bernabé en Hechos capítulo 14, verso 4 y verso 14. Si tienes ese pasaje puedes ponernos. Hechos 14, verso 4 y verso 14. Estamos viendo dones especiales acerca de el apostolado, lo apostólico. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Verso 14, ¿qué dice? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Entonces, Dios vuelve a constituir a Bernabé para que de esta manera él pueda ser uno de los llamados también apóstoles
como un oficio, como un don específico dado por parte de Dios. Pero también hay otro, Romanos capítulo 16, verso 7. El siguiente es Andrónico y Junías. Junías, Romanos 16, 7. ¿Saben que estos aparecían ahí en la Biblia? ¿O aparecen en la Biblia? Andrónico y Junías. Romanos 16, 7. ¿Alguien lo tiene? O si ya está en la pantalla, leemos juntos, dice. Fueron antes de mí en Cristo. Sí, el apóstol Pablo fue el último apóstol, entonces antes debieron de haber estado ellos. ¿Cuál era el rasgo distintivo para ser un apóstol como oficio dado por Jesucristo o como un llamamiento directo dado por Jesucristo? ¿Cuál era el rasgo distintivo? ¿Alguien lo sabe? Ajá, haber visto o haber conocido a Jesús, ¿verdad? Haber estado con Él. ¿Cuál otra? Haber recibido directamente de Él la encomienda de ser apóstol. O bien haber sido llamado. Estas cosas usted lo tiene que saber, porque luego hay un oleaje, hay una ola de enseñanzas absurdas por internet, por el YouTube, que de repente usted le anda creyendo más a eso y menos a una enseñanza correcta bíblica. Entonces, por eso lo estamos enseñando, porque sí existe la palabra apostolado, mas no existe en la forma como otros lo mencionan. Aquel que en algún momento diga que hoy es un apóstol y que Dios mismo le dio ese llamamiento y ese oficio, el tal es anatema porque es un mentiroso. Los oficios ya se fueron dados, pero sí hay un don apostólico, hay un don misionero, un don que el Espíritu Santo ha dado. Y sobre ese es el cual nosotros estamos siendo ejecutados o en ejecución. Aquellos que en algún momento les salieron los dones de misionero o apóstol, son las personas que por don, ya sea por cualquier situaciones que se vean, Dios a través del don del Espíritu Santo que da, los ha constituido de esa manera como don espiritual. ¿Sale? Posiblemente también entra Silas y Timoteo. Silas y Timoteo, ahí está 1 Tesalonicenses 1, verso 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pero quiere ir un poquito más entendido en esto, vaya a la siguiente. 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En realidad está hablando ahí de Pablo, de Silas y de Timoteo, o de Timoteo y Silas. Y por último está Apolos, aunque este último se habla más sobre el asunto, se le considera más como maestro en la enseñanza que como un enviado o como un apóstol. Pero lo podemos ver de esa manera. 1 Corintios capítulo 4, verso 6 y verso 9. 4, verso 6 y verso 9. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que se está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros,
como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, ahí se está contando él, ¿verdad? Como un apóstol, como un llamado al apostolado. Este último grupo tenía el don del apostolado, y aquellos que tuvieron el don del apostolado entonces fueron aquellos que llevaron el mensaje del evangelio con la autorización de Dios. Ahora, siguiente diapositiva, pasamos al ministerio de la predicación o de la profecía. De igual forma, Efesios capítulo 2:20, ¿verdad? A unos constituyó apóstoles y a otros ¿qué? Profetas. Muy bien, el profeta, lo profético tiene que ver con la predicación de la palabra. El don de la profecía fue también un don temporal otorgado por Cristo para establecer las bases de la iglesia universal. El profeta proclamaba o proclama un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. Estos creyentes no tenían la ventaja que tenemos hoy en tener una Biblia completa. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, no fue completado sino hasta finales del primer siglo, de manera que el Señor proporcionó hombres dotados con dones, llamados profetas, que proclamaron un mensaje de parte de Dios hasta que se completó el canon de las Escrituras. Debe tenerse en cuenta que la enseñanza actual sobre la restauración de profetas y apóstoles, dicha de ser lo que las Escrituras describe acerca de los hombres que tuvieron el don de la profecía y el oficio del apóstol. Esos hombres, llamados los predicadores o profetas, deben solicitar que se revise su enseñanza a la luz de la interpretación bíblica, porque hablan la palabra de Dios tal como lo hizo el apóstol Pablo cuando elogió a la población de Berea por corroborar lo que él dijo con la palabra de Dios para asegurarse de que decían la verdad. En la antigüedad, hermanos, un profeta tenía que hablar de parte de Dios. ¿Y hablaba un profeta a través de qué? ¿A través de qué hablaba un profeta? ¿Dónde? Ajá, sí, obviamente, estoy hablando de los profetas antiguos, no estaba en la Biblia. ¿A través de qué hablaba? ¿A través de visiones? Muy bien. ¿Como quién? ¿Como quién? Primero, visiones. ¿Como quién? ¿Quién tuvo visiones? Daniel, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién tuvo visiones? Ezequiel. No, Enoc no. Isaías. Jeremías. Pero también Dios hablaba a través de los profetas, ¿cómo? Visiones. ¿Y el otro que dijiste? Sueños. Eran sueños bajo una interpretación que tenían que hacer, ¿no? O ellos soñaban o alguien soñaba y ellos tenían que dar una interpretación. Pero no existía la Biblia. Por lo tanto, ellos podían hablar bajo esa conciencia. Hoy los profetas, cualquier profeta que tenga que hablar, debe de hablar directamente lo que ya está escrito en la Biblia. O sea, esa es su regla de fe y práctica. Esa es su máxima autoridad. Todo lo que esté basado según la Biblia, hay que creerla. Si no está basado en la Biblia, hay que pensar si usted puede creer en eso. Porque no hay una razón bíblica, pues. ¿Sí está conmigo? Entonces vamos a ver. Pablo elogió a los de Berea porque se aseguraba que decían la verdad. O sea, un buen profeta, hermanos, o un buen predicador, después de predicar, nadie está exento de que alguno de la congregación pueda revisar a la luz de las Escrituras la predicación. ¿Ok? Que revise a la luz de las Escrituras. Yo siempre le digo a la iglesia que siempre pastoreo, y se los digo a ustedes, no se queden con lo que yo enseño o yo digo. Vaya a la Biblia, compare las citas bíblicas. No sea flojo nada más para escuchar el mensaje y quedarse con eso. Usted tiene que hacer su parte, su trabajo. Usted tiene que revisar en su casa. Es más, la prédica que yo voy a dar mañana, ya Dios le debió de haber hablado durante la semana. La prédica es la confirmación de lo que ya usted leyó y estuvo en comunión con Dios. Pero si usted no lee,
si usted no ora, si usted no se mantiene estudiando la palabra del Señor, si no conoce, pues cualquier viento de doctrina tan fácil viene, se lo enseña y usted va a aceptarlo. Y así es como se ha creado muchas cosas, tanto buenas dentro del sistema cristianismo, como también malas. Hay cosas que como iglesia tenemos que se nos han hecho costumbres y tradiciones que no son bíblicas, que no aparecen en la Biblia, que leas y releas y vuelvas a leerlo, no existen, no hay. ¿Por qué? Porque alguien vino, enseñó algo incorrecto y ustedes o la iglesia o la gente en la antigüedad lo creyó. Y de esa manera ha venido la enseñanza. Como por ejemplo, han escuchado esa expresión que dice, oh, es que Dios dice, ayúdate. Y eso lo hablan, ¿no? Todo el mundo lo habla eso. Dando a entender de qué. Que échale la mano a Dios, ¿no? Pero ¿dónde está en la Biblia? Alguien lo sacó, hermanos. Alguien lo sacó. Como las malas enseñanzas, las falsas enseñanzas, la falsa doctrina, la falsa teología, donde a alguno por ahí se le metió la idea de que el hombre podía tener 7 mujeres y lo enseñó y lo hizo una costumbre, un hábito y una tradición. Y ahí tenemos a muchos grupos metidos en esa falsa doctrina, falsa enseñanza. Y enseñanzas como esas, hermanos, nosotros como profetas o como predicadores deberíamos de tener la oportunidad de ser como el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno, pero a la luz de la palabra juzgue si estoy diciendo verdad. O sea, no se quede con eso. A mí me gustaría que algún domingo ustedes, algunos, ¿verdad? Que después de haber revisado, a ver, pastor, acá como que no muy le entendí, yo interpreté esto, pero no sé si sea correcto, sea verdad. Y nos tomamos un café, hermanos, y si es con pan, mucho mejor. Y platicamos. Pero se va y, no, ya lo dijo el pastor y la máxima autoridad y listo, me explico, y se lo creen. Y por eso venimos haciendo cosas que son indebidas. Lo segundo, de los profetas su autoridad máxima es ¿qué cosa, hermanos? Es la Biblia y su correcta interpretación. Para los profetas recientes, para los predicadores, no pueden hablar de sueños y de visiones. Tienen que hablar de lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la máxima voz de Dios hablada y escrita. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La Biblia es la palabra de Dios. Es una palabra viva y eficaz, que una espada que penetra alma, coyunturas, tuétanos, y discierne pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ya no hay un profeta vidente que tiene que andar hablando acerca de lo que ve y de lo que vio. Hay un profeta que se basa en la Biblia y que esa expresión bíblica del profeta está específicamente dictada en la palabra. Hoy yo recibí de parte de Dios que van a ser prósperos. Pero si siembras una moneda acá, entonces, y sí, usted va a ser próspero. Venga y traiga los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré, ¿qué cosa? Las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y las naciones le dirán, dichosos ustedes que tienen. Ya estoy predicando. ¿Por qué? Porque la prosperidad es correcta. Sí vas a ser próspero, pero no por lo que
alguien vio, por lo que dijo o por lo que des. Eres próspero si tú obedeces al Señor. Toda la prosperidad es obediencia. Si tú no has sido próspero es porque has sido desobediente. Y la desobediencia es una rebeldía, y la rebeldía trae una consecuencia y un pago. Es la muerte de lo que tú hayas desobedecido. Si es en el cuerpo, estás muerto corporalmente. Si es en las finanzas, estás muerto en las finanzas. Todo lo que no le das al Señor bajo la obediencia, entonces eso es muerte para ti. ¿Estamos? Siguiente. Diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Los profetas de la antigüedad hablaban de parte de Dios. Los profetas de la antigüedad hablan, perdón, ahí me faltó, no es de la antigüedad. Los profetas de abajo no es de la antigüedad, sino los profetas de ahora hablan e interpretan lo que la Biblia dice. Los profetas hablan desde el púlpito a la multitud o también de manera personal. En la antigüedad los profetas hablaban a los pueblos, ¿verdad? Pero también hablaban de manera personal. A ver, dígame un profeta que habló de manera personal y encaró cara a cara, o sea, encaró a alguien para decirle algo que Dios le estaba diciendo. A ver, mande. Natán el profeta. ¿A quién? A David. A ver, cuéntenos esa historia, ¿cómo fue? Llegó y le dijo, ¿verdad? Fíjate que un pastor tenía muchas ovejas, pero una de ellas fue tomada. Lo mató, le hizo lo que quiso. Y entonces, y luego le dijo al profeta, ¿qué debemos hacer con esa persona? Le dijo a David. ¿Y David qué dijo? Ese tal que muera. Y Natán lo agarró de ahí. Así dice el Señor. Esto es lo que has hecho con mi pueblo y has hecho con una de sus hijas. Has hecho esto y esto y esto y esto. Lo encaró. Otro profeta que lo haya encarado a alguien de manera personal. Samuel, ¿a quién? A Saúl, muy bien. ¿En qué? Cuéntenos esa historia. Samuel a Saúl. ¿Alguien más? Vaya pensando en otro profeta que encargó de manera personal. ¿Se acuerda? Hubieron varias formas de Samuel encarando a Saúl. El mal ministerio de Saúl. A Saúl. El pueblo quería un profeta. Dios había dado ya un rey, ¿verdad? Había dado un sacerdote, pero el pueblo quería un rey. Entonces, por eso Saúl sale como el reinado. Y Samuel tuvo que confrontar a Samuel en el reinado, en el mal uso de su reinado, ¿verdad? Y muchas veces Saúl hizo lo incorrecto e incluso se opuso al nuevo reinado de David. Y lo vemos ahí como una demostración de una encararse de manera personalizada o personal hacia lo profético de Samuel, de Saúl, el profeta Samuel. Pero sí, Samuel era un profeta. ¿Alguien más que haya encarado? La encaró. Ajá. A los profetas, ¿no? A los falsos profetas. Ujú. A los profetas de Baal. Muy bien. ¿Alguien más? El profeta Isaías. A un rey. ¿Se acuerdan? ¿Al rey qué? ¿Se acuerdan la historia? ¿A qué rey fue? ¿Del profeta Isaías?
al rey Ezequías, que viene y le dice el profeta Isaías y le dice al rey Ezequías: compón tu casa y acomoda todo lo que tú tienes, porque ciertamente morirás. Se dio la vuelta. A eso nada más llegó, a decirle que se iba a morir, ¿no? Se regresa y aquel se tiende a llorar, ¿no? Sobre la pared. ¿Y qué dice? Señor, perdona. Y hace lamento y ruega. Y apenas iba, y Dios contesta la oración del rey. Y entonces le dice a Isaías: vuélvete a él y dile que será perdonado. ¿Por cuántos? ¿Por cuántos años? Por 15 años más. Y viene Isaías y le dice: dice el Señor que ha escuchado tu oración, por lo tanto dice que te va a dar 15 años. Ya deja de llorar, pero compón lo que hiciste en tu casa. La pregunta es: ¿qué había hecho mal en su casa? ¿Tan mal estaba ese hombre? Por eso las glorias, el poder y la riqueza, hermanos, no es lo mejor si tu casa está toda en un desastre total. A eso era lo que había llegado Isaías a decirle a este hombre, al rey Ezequías. Hombres como esos que un profeta presente, un predicador, puede a través de la palabra del Señor, y siempre en la palabra de Dios, en la predicación, siempre hay una enseñanza y hay una corrección y hay una exhortación de la palabra. Hombres también, profetas que hablaron al pueblo, ¿verdad? Que hablaron a reyes, que hablaron a los hombres que en algún momento debían de tener. O sea que esas son las diferencias. En la antigüedad los profetas enseñaban la profecía bíblica directa dada por Dios hasta alcanzar el canon bíblico. El canon bíblico, los libros de la Biblia que están para comunicar la verdad. Ahora los nuevos profetas o los predicadores hablan la palabra de Dios escrita en la Biblia, y su función es comunicar la verdad de la palabra. Ellos pueden hablar a las multitudes de un púlpito, o bien pueden hablar a alguien de manera personal para mejor comprensión de la palabra y ejercer la sabiduría o prudencia. Ellos no enseñan, no son maestros, ellos predican, son predicadores o profetas. Quienes enseñan son maestros, y ellos usan la pedagogía con la teología para enseñar en otras áreas. Los predicadores son encargados de usar la homilética, la hermenéutica, la exégesis para comunicar las verdades bíblicas de la palabra. Siguiente diapositiva, creo que ya no tenemos, es toda, ¿verdad? Son todas, muy bien. Ahí está entonces el ministerio apostólico y el ministerio profético. Espero no los haya enredado más, pero la pregunta es: ¿si han entendido las diferencias que son? ¿Y si han entendido la base correcta de lo profético y de lo apostólico? ¿Quiénes son los apóstoles? A ver si le entendieron. ¿Quiénes son los apóstoles? Los enviados, muy bien. O sea, si tú eres un enviado, te conviertes en un apóstol, ¿no? Porque el apostelo es un enviado. O sea que desde el momento que has sido enviado a algún lugar, ya eres una persona responsable, ¿ok? ¿Y un profeta? ¿Quién es un profeta? Un predicador, ¿verdad? Un predicador que va a hablar ¿qué cosa? La palabra de Dios, basado en la interpretación correcta de la Biblia. Si ya no tiene usted alguna pregunta, duda o comentario, pongámonos de pies entonces. Pero si hay alguna pregunta, aprovechen ahorita.